Actividad 1 de pensamiento lógico matemático. Vamos a desarrollar el ítem E de la guía de actividades. Nos presentan esta proposición compuesta, la cual debemos pasar al lenguaje natural. Para sacar el lenguaje natural vamos a utilizar esta tablita de conectores lógicos. La manera más fácil en la que yo lo saqué fue la siguiente, identificando qué significaban cada uno de estos símbolos. Entonces, para ello utilicé la tabla. Me dice que este símbolo significa disyunción, la cual es la expresión o. Este dice que es condición y se representa con sí y entonces. Estos dos de acá dice que hablamos de conjunción con la expresión no. De esa manera podemos formular el lenguaje natural que nos indica si aprender herramientas digitales potencia la vida laboral o la modalidad de trabajo en casa requiere de transformación, entonces la modalidad de trabajo en casa requiere de transformación y no es cierto que la mayoría de los informes son digitales. Vamos a realizar la tabla de verdad. Para ello utilizamos esta fórmula de acá que nos indica 2 a la n, donde n es el número de variables. Para ello decimos que tenemos 3 variables que son p, q y r. Lo que nos indica el número de filas que vamos a utilizar, que serían 8. Con esta tabla de acá nos indicaría la cantidad de filas que debemos utilizar. Vamos a empezar por la negación en la parte de acá de la expresión. Como realizamos la tabla de verdad de la negación, utilizamos la tabla de la negación. Entonces, la que nos indica que siempre que sea verdadero va a ser falso y siempre que sea falso va a ser verdadero. Entonces, para eso utilizamos la tabla. Tenemos R, entonces vamos a sacar la negación. Si es verdadero, vamos a hacer falso. Si es falso, va a ser verdadero. De esa manera, continuamos con cada fila para sacar la negación de R. La disyunción tenemos nuevamente la tabla de la disyunción y vamos a sacar P, disyunción de Q. Entonces utilizamos la fila de P y la fila de Q y vamos a verificar con la tabla. Toda vez que sea falso y falso, va a ser falso. Entonces, asimismo, vamos a identificar cada fila con la parte de acá para saber qué expresión nos va a dar. Entonces, siempre que sea falso, falso, va a ser falso, de resto va a ser verdad. Verificamos con cada uno, verdadero, verdadero, nos da verdadero y así sucesivamente con cada uno. En la conjunción vamos a hacer de la misma manera, vamos a verificar con la tabla de la conjunción que la tenemos en este lado. Tal cual como nos indica, nos dice que solamente va a ser verdad cuando las dos expresiones sean verdaderas. Entonces nuevamente nos dirigimos a la tabla. Entonces vamos a sacar Q, conjunción de negación de R. Entonces buscamos en la tabla Q con negación de R y vamos a verificar cada ítem para sacar el valor que debemos poner en esta parte de acá, guiándonos claramente por la tabla. Solamente verdad cuando sean las dos expresiones verdaderas. Entonces decimos que verdadero, verdadero, falso, siempre va a ser falso. Única verdad cuando los dos ítems sean verdad. Entonces, verdad, verdad, verdad. Por último, vamos a sacar la expresión completa y vamos a utilizar estas dos filitas de acá. También tenemos una tabla para la condición, que es el símbolo de la flechita. Entonces, solamente va a ser falso cuando hablemos de verdad y falso. Vamos a la tabla, verificamos cada fila. Como nos dice la expresión de acá, verificamos verdadero o falso, va a ser falso. De resto nos va a indicar verdad. Entonces buscamos en la tabla la manera fácil, verdad y falso para poner los falsos. Entonces nos indica acá verdad, falso, entonces falso, verdad, falso, falso, verdad, falso, falso y así sucesivamente verificamos cada uno para obtener la tabla completa. Por último vamos a hacer la verificación con el simulador lógico de la plataforma de la universidad, la cual nos indica que la tabla nos ha quedado bien. Gracias.